En el siguiente video vamos a hablar sobre medidas estadísticas, como parte de la materia de Pensamiento Matemático 1. Lo que veremos en el siguiente video son un concepto breve y cuáles son las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. Las medidas estadísticas son valores que nos permiten describir un conjunto de datos de forma concisa. Nos van a ayudar a simplificarlos o a expresarlos con valores más claros y simples. El primer tipo de medidas que vamos a ver son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que se utilizan para resumir un conjunto de datos que representan a variables cuantitativas. Recordemos que las variables cuantitativas se refieren a todo aquello que es, como su nombre lo dice, contabilizable, que lo puedes contar, son números principalmente. La intención de estas medidas es encontrar un valor hacia el cual los datos tienden a centrarse, o sea, como un punto medio, y todos los datos van a estar alrededor de ese punto medio. En este caso pueden usarse en datos tanto no agrupados como datos agrupados. Para los ejemplos y todo lo que veremos a continuación, vamos a referirnos a datos no agrupados. Las medidas de tendencia central más comunes son la media aritmética, la moda y la mediana. Vamos a empezar a ver qué es la media aritmética. Esta es una medida de tendencia central y es la más utilizada. Tal vez suene un poquito más familiar para algunos porque se conoce como promedio. Y la fórmula es la que vemos a continuación. Esta fórmula nos dice que vamos a sumar todos los valores de un conjunto y lo vamos a dividir entre el número de valores, el número total de valores. Por ejemplo, tenemos un grupo de 10 estudiantes que participaron en un concurso de matemáticas en una región. Para pasar al curso estatal, deben lograr obtener una calificación media igual o superior a 8. En este caso, si aplicamos la fórmula, vamos a sumar todas las calificaciones de los 10 alumnos. Nos va a dar un valor total de 77 y lo vamos a dividir entre el número de estudiantes, que sería 10. 77 entre 10 nos da un 7.7. Esto quiere decir que no pasarían al curso estatal. Ahora vamos a ver la moda. La moda es una medida de tendencia central que es igual al valor que más se repite de un conjunto de datos. Si varios valores se repiten a la misma frecuencia o la misma cantidad de veces, el conjunto se dice que es multimodal. Y si todos los datos tienen la misma frecuencia, esto quiere decir que se repiten el mismo número de veces, se dice que ese conjunto de datos no tiene moda. Por ejemplo, una persona registra el total de horas al día que dedica a jugar videojuegos durante sus vacaciones. 6, 5, 7, 5, 6, 3, 7, etc. Y lo que queremos averiguar es si es cierto que juega regularmente 7 horas durante los días de vacaciones. Si nos ponemos a analizar los valores o los registros que tenemos, nos podemos dar cuenta que 5, 6 y 7 se repiten un número igual de veces, quiere decir que se repiten 3 veces. Podemos ver aquí un 5, un 5, un 5, un 6, un 6, un 6 y 3 7. Esto quiere decir que el conjunto tiene 3 valores que se repiten la misma cantidad de veces y son los que más se repiten. Entonces quiere decir que es multimodal. Y respondiendo a la pregunta, pues no es cierto que juega regularmente 7 horas, porque varía entre 5, 6 y 7 horas. Ahora vamos a ver qué es la mediana. Es una medida de tendencia central que divide por la mitad al conjunto de datos. Para esto, el primer paso sí o sí tiene que ser ordenar los datos de menor a mayor. Si el total de datos es impar, la mediana va a ser el valor que esté en la posición de n más 1 entre 2. Y a n nos vamos a referir al total de datos. Por otro lado, si el total de datos n es par, la mediana será la media aritmética de los valores en las posiciones n entre 2 y n entre 2 más 1.
Esto quiere decir que vamos a tomar los valores que estén al centro y o sea, si son pares, vamos a sacar el promedio de ambos valores. Por ejemplo, vamos a continuar con los valores que obtuvimos del registro de horas que juega videojuegos una persona. Y ese primer paso sería ordenar las horas de menor a mayor. Tenemos un total de elementos de 14. Esto quiere decir que es un número par. Para ello vamos a sacar la media de los elementos en las posiciones n entre 2 y n entre 2 más 1. En este caso n entre 2 sería 14 entre 2, nos va a dar 7, y 14 entre 2 más 1 pues nos va a dar 8. Si contamos las posiciones, 1, 2, 3, el número 7 es 5 y el número 8 es 6. Esto quiere decir que vamos a calcular la mediana con la suma con esos valores. Entonces tendríamos 15 más 6 entre 2 nos va a dar un valor de 5.5. Ahora vamos a ver lo que son las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión se utilizan para medir qué tan alejados están los datos de las medidas de tendencia central. Su principal intención es identificar la dispersión de los datos con respecto a un centro. Y utilizamos dos tipos de medidas de dispersión más comúnmente, que es la desviación estándar y la varianza. La desviación estándar mide qué tan agrupados o no están los datos de la media aritmética. Cuando la desviación estándar es bajo, los datos están muy cercanos a la media, y cuando la desviación estándar es alta, los datos están muy lejos de la media. Recordemos que la media pues, se refiere al promedio, como que el valor, pues como dice el valor central. Y tenemos la siguiente fórmula, que es la sumatoria de todos los valores, cada uno de los valores, menos la media de esos valores. Entonces a cada uno le vamos a restar el promedio, lo vamos a elevar al cuadrado y todos esos resultados se suman para dividirse entre el total de datos menos 1 y sacar la raíz cuadrada. Es un proceso un poquito largo, entonces yo recomendaría que se pudiera hacer en algún programa como Excel. La varianza, por otro lado, pues va a ser el cuadrado de la desviación estándar, por lo que la fórmula pues simplemente quitaríamos esa raíz cuadrada que obtenemos. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Se investiga el total de automóviles que pasan por una caseta de cobros durante 15 días. Los datos son los siguientes. Tenemos todos nuestros datos. Cuando calculamos la media aritmética nos da un valor de 190.8. Y aplicando la fórmula, literal es meter todos los datos a la fórmula, obtenemos una desviación estándar de 30.77 y nuestra varianza va a ser de 946.60. Con esto podemos saber que en un día normal pueden pasar por la caseta entre 160 y 221 automóviles. Estos límites los sacamos con nuestra media aritmética y para el límite inferior vamos a restarle la desviación estándar y para el límite superior le sumaríamos esta desviación. Por último vamos a ver algunas medidas de posición. Las medidas de posición son medidas estadísticas que se utilizan para dividir al conjunto de datos en partes iguales. Vamos a hacer como pequeños grupitos de la misma cantidad de datos. Su intención es, como dice, agrupar los datos de acuerdo con su posición en el conjunto. Esto es más que nada útil para el análisis con histogramas. Se necesita que se ordenen los datos de menor a mayor siempre y los más comunes son los cuartiles, deciles y percentiles. Estos ya no los vamos a desarrollar tanto por motivos de tiempo, pero es para conocerlos a grandes rasgos. En cuartiles pues se forman 3 posiciones de división, por así decirlo, entonces divides al grupo en 4 partes. En deciles son 9 puntos de posición, por lo tanto divides al grupo en 10 partes. Y los percentiles es por porcentajes.
Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y pues para mayor referencia pueden consultar al siguiente libro.